El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El lirio de los campos. Si tú has visto un lirio, es la flor más hermosa. Y la Biblia dice que ni aún así Salomón se vistió con toda su hermosura. ¿Cuánto más, dice Dios, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad? Hay personas que tienen deseos de celos porque fulano ocupa tal cargo y ellos quieren ocupar otro. Y esto, perdóname, se llena de una competencia desleal, amargada, porque ni siquiera tú sabes qué quieres. Miremos qué pudo haber cambiado en la segunda oración. De la exigencia a la rendición. En lugar de exigir un resultado, dame el puesto, se ofrece el corazón, dame la paciencia. Alineación de tus deseos. Tu deseo natural es huir del problema o ganar la competencia. El deseo de Dios, su voluntad, es moldear tu carácter, enseñarte a confiar en la escasez y que muestres gracia hacia quienes te tratan mal. Al aceptar eso, te pones en sintonía con Dios. ¿Por qué? Porque ya la causa no es tuya. No podemos traer el ejemplo de esas oraciones implicatorias que realizó el salmista David en la ley, cuando pedía a Dios que los castigara y lanzara. ¿Sí ha escuchado usted esas oraciones implicatorias que realizaba el rey David? Pero es que en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba como hoy está en la iglesia. Él estaba así, pero el salmista no tenía al Espíritu Santo en su vida. Estaba sobre su vida. Y alguien dirá, ¿qué hereje? No. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, venía sobre sus ungidos para que ellos pudieran realizar su tarea. De tal manera que ellos lo podían hacer. Por eso el Señor Jesús oró por sus discípulos 2 veces. La primera, para que el Padre pusiera en ellos el Espíritu Santo. Y la segunda, para que el Padre pusiera sobre ellos el Espíritu Santo. Y fue así que cuando Él parte, se había cumplido la primera promesa. En ellos habitaba el Espíritu Santo. Ellos tenían esa certeza de que Él era el Mesías, de que Él era el Señor. Tanto así que cuando los caminantes en Maús hablan, ellos dicen, no ardía en nosotros, porque estaba en ellos. Tanto así que cuando ellos lo ven resucitado, entienden que Él es. Pero Él no había descendido sobre ellos, sino fue el día de Pentecostés en Hechos 2. Así que no te dejes guiar por esas oraciones de David, porque no aplican a este tiempo de la gracia. La intervención del Espíritu. En segundo ejemplo, el Espíritu Santo te ayudó a ver más allá de la superficie. De que recordó que tu paz no depende de un puesto de trabajo, sino de tu posición frente a Dios. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, vuelve y usa la expresión, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora mira lo que dice la Biblia amplificada. No se inquieten ni se preocupe por nada.
sino que en toda circunstancia y en todo lugar, mediante la oración y la súplica, peticiones concretas, con acción de gracias, den a conocer sus peticiones a Dios. ¿Por qué? Porque mi oración debe ser el antídoto contra la ansiedad. Por nada estéis afanosos. La oración es la herramienta para transferir nuestra carga a Dios. Hay cosas que nos son imposibles de realizar, yo sé. Pero si tú pides a Dios, Señor, dame la sabiduría, por favor. No logro entenderlo. Dame la inteligencia. Esperas un segundo y empieza a fluir. Pero a veces nos agitamos. Ay, el tiempo, no encuentro, no doy. Ay, Señor, ¿yo qué hago? Oh, Señor. No, calma. Calma. Dios es el Señor del tiempo. Dios es el Señor del conocimiento y la sabiduría. Cálmate. La gratitud como actitud previa. No pide que demos gracias después de recibir lo que pedimos, sino mientras lo pedimos. La confianza absoluta, dar gracias en medio de la petición, es una declaración de fe. Significa que confías tanto en el carácter de Dios que le agradeces de antemano, sabiendo que su respuesta, sea cual sea, será la mejor para ti. Por eso viene el versículo 7 y dice que es el resultado de la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el motor y la brújula es el Espíritu Santo. El motor y la brújula es el Espíritu Santo. Él es el que pone el querer como el hacer, porque Él toma tu oración. Por eso la oración se debe hacer en el Espíritu. Ya vimos que Él es la fuente. Ahora lo segundo, en el Espíritu, porque es la guía e inspiración. Esta parte aclara que el ser humano, por sus propios medios, no siempre sabe qué es lo mejor o cómo comunicarse con Dios. Pero el Espíritu Santo actúa como motor o brújula. Es el que pone el querer como el hacer, porque Él es el que lleva nuestra oración más allá de ese nivel que no creemos. Muchas personas creen que, como Daniel, hoy en día, Satanás puede poner un cerco para que la oración no suba. Y esa es una gran mentira. Porque hoy el Espíritu Santo está en la iglesia, está en el creyente, está a favor del creyente y es la persona más cercana. Porque si Jesús de Nazaret fue tan cercano a los discípulos, que la Biblia dice, no los dejaré solos, enviaré otro consolador que esté con vosotros, que esté en vosotros, que esté con vosotros para siempre. Así que hoy tenemos el privilegio de contar con el Espíritu Santo tan cerca que a veces ni lo notas, no lo sientes, porque es más grande tu ruido, tus temores, tus ansiedades, que lo que haces tú es, cállate, soy yo, cállate, soy yo, no, cállate tú, que Él es. A mí nunca se me olvida un ejemplo de un pastor. Cuando tú actúas, te debes poner en pie. Inevitablemente, el Espíritu Santo se debe sentar. Cuando tú te sientas, Él se para, porque hay alguien que debe actuar. Deja actuar al Espíritu de Dios. Déjalo actuar. Ahora, hay un rechazo a la religiosidad vacía. No se trata de una repetición mecánica de palabras.
No. El texto señala que repetir oraciones de memoria con la mente en otra parte o simplemente por cumplir con un requisito religioso carece de poder espiritual. Hay gente que empieza, Padre Celestial, yo te pido, Señor. Oh Padre, glorifícate, Señor. Obra, Padre amado, satura, Señor, llénanos con tu... Me parece un loro. No puede hasta ni respirar. No, tómate un tiempo, respira. Ya no estamos en una naranja mecánica. No, tú no estás en una carrera. No, tú no estás compitiendo. No, mi hermano. No. No. Tú estás hablando con el Señor que va a proveer. Así que no trates de buscar una elocuencia ni un discurso. Sea auténtico y busca una conexión real. A veces las solas palabras sencillas. Señor, no puedo. Ayúdame. Hay momentos en que uno va a realizar una tarea y comienzan los problemas. ¿Qué toca? Padre, ayúdame. Dame la sabiduría. Ayúdame, Señor. No necesitas de más. Padre, te pido, Señor, que tú te glorifiques y que... No, mi hermano. Dios no es mandadero de nadie. Debe haber humildad e intercesión. Una oración humilde reconoce la propia debilidad. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, mayúscula, mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí sabe que es algo indecible? Algo que trasciende. Se dice que todo ruido, voz o algo genera una onda senoidal. Y se dice por la ciencia que esa onda viaja y viaja y viaja al espacio y no se detiene. Así que tu maldición viaja y viaja y viaja y Dios la oye. Mejor da una bendición. No más maldiciones. Es que este reuma, es que... No, mi hermano, hay gente, perdónenme, y me traigo a la memoria a alguien que yo le estaba hablando y sus afanes la sacó y se fue. Yo me fui. Y había una palabra de Dios para ella y no quiso. Sus afanes, Marta. Ay, tan afanada estás. ¿Qué haces y tratas de impresionar? No. Siéntate a los pies del maestro. Cálmate. 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 A veces la gente lo menosprecia a uno porque lo ve. Y yo digo, Señor, no quieren, me voy. Orar en el Espíritu es un acto de rendición y conexión íntima. Es pasar de una religión de fórmulas a una relación de dependencia. Es dejar que Dios mismo dirija la conversación. Mira lo que dice la Biblia amplificada del mismo Romanos 8:26. Así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos sostiene en nuestra debilidad. Pero no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como es debido. Pero el Espíritu mismo va al encuentro de nuestra súplica e intercede por nosotros con anhelos inefables y gemidos demasiados profundos para ser expresados. Yo prefiero que mi oración se aliene con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me ayude a gemir de tal manera
que el impacto de mi oración llegue a lo más profundo de Dios. Pero a veces el ruido tuyo apaga la palabra. ¿Y el ruido por qué? El ocuparte de tu carne es muerte. El ocuparte de tu espíritu es vida. El ocuparte de tu carne es tu naturaleza caída. El ocuparse es la clave. No significa tener un pensamiento pasajero, no. Es tener una mentalidad fija. Hay gente que se ocupa en su enfermedad. Señor, tú mandaste esta enfermedad, pero yo la resisto. No resista. No. Padre, gracias porque por tu llaga fui sano. Quiere persistir. Gracias, Padre, porque en ti soy sano. Gracias porque tú eres mi fortaleza. Gracias porque tú eres mi ayudador. Gracias porque tú me confortas. Y puede uno estarse reventando del dolor. Yo recuerdo un día que íbamos por la calle. Pesaba más o menos como 130, 140 kilos. Y me tropecé en un andén y me traté de luxar el pie. Yo iba con mi hijo y mi esposa y mi hijo trató de cogerme. Yo creo que él se acuerda. Y yo me senté y le dije no. ¿Y qué hice? Caminar. Podía haber pedido un taxi que me llevara. Podía haberme detenido, pero no. En ese momento dije, no, Señor. Vamos para adelante. Esto no es así tampoco. Con dolor o sin dolor, vamos para adelante. Recuerda que el ocuparse no es algo pasajero. Es algo que te mantiene fijo. Por eso el Señor te dice, ocúpate en el espíritu y no en tu carne. De ti depende el resultado. Por eso Jesús le dijo a la mujer, mi Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y le hablaba a ella, de su espíritu, no el de Dios. Porque todavía no ha venido el Espíritu Santo. Así que él no podía hablarle del Espíritu Santo. No. Lo primero es tu relación. Lo primero es qué hay en ti. Lo primero es de qué estás lleno. Lo primero es de qué estás alineado. Lo primero es de dónde te ocupa tu mente. Hay gente como el pueblo de Israel. Números 11, 5 y 6. Porque Israel nos muestra la radiografía de la mente del pueblo. Dice Números 11, 5 y 6. Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Entonces, ¿para qué lo sacó Dios de Egipto? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces, ¿para qué Dios los sacó si estaban bien? Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Dios provee, pero ya para ellos esa provisión de Dios se había vuelto tan harta, tan aburrida, tan, que lo único que hacían era renegar. Y así a muchas personas les pasa. Así les pasa. Están en la bendición y reniegan. Están y reniegan. Dios los bendice y reniegan. Quieren que no sé la gente que haga para que otros vean. No. A veces este pasaje se confunde o se mezcla en la memoria con Éxodo 16:3, donde también se quejan de la comida en el desierto. Y ellos dicen, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y pues la Biblia dice que Faraón les mandó recortar el alimento.
les mandó recortar la paja. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Por eso es importante tu sintonía espiritual. Es importante que la distorsión del pasado no la traigas a tu presente. Hay gente que todavía cree que Dios no ha podido perdonarlos porque quizás algo se quedó y viene en rastra como una bola con una cadena amarrada a tu pie, y tú a medida que caminas jalas esa cadena con ese grillo, y entonces Dios todavía... ¡Qué estupidez! Perdóneme la expresión. Espero que no me vayan a las redes a castigar. No, qué tontería. Qué falta de no saber que Dios coge tu pecado y lo manda a lo más profundo de la mar. Estamos en nosotros mismos, la mar, pero no hemos podido descender a las profundidades. Nadie sabe cómo es la profundidad de la mar, porque llegan a un determinado punto y aún los equipos se explotan. Es tan densa, tan fuerte, tanta presión de sí misma que no soporta nada. Y tu pecado está allá, y tú crees que Dios no tiene el poder para perdonarte. Ellos te decían, comíamos pan de balde. O sea, la memoria les falló por completo. O la insatisfacción que tenían. Olvidaron que el precio de esa comida era la esclavitud, el látigo, el sufrimiento bajo el yugo del faraón. Y rechazaban la provisión divina. Cuando tú tienes una duda, niegas la palabra de Dios por completo. ¿Será? Es que no creo. Es que es difícil que Dios me pueda ayudar. No, Dios te va a ayudar. Pero por Dios, convéncete a ti mismo que Dios te va a ayudar. Lo primero que debes hacer es tú mismo convertirte. Tú mismo creer en Dios. El que hizo el oído no ha de hacer oír. O el que dio el ojo no ha de hacer ver. Lo que pasa es que tú quieres ver a Dios desde tu punto de vista. Y perdóname. Eres finito, tu vista finita. Velo desde el plano de Él, que es infinito. Él no se puede ver sino a través de la verdad que es Jesús. Dios es tan grande que no lo puedo contemplar sino a través de Jesús. Porque Él lo llena todo. Si el universo es grande, Él es más grande que el universo. Imagínese usted qué clase de Dios tenemos. Pero no lo hemos podido imaginar. Así que yo te invito a mirar hacia dónde gravita tu mente cuando estás en el piloto automático. Que esa es la vida cristiana. O como alguien dice en el trabajo allá en Pollo Giret, estoy en modo avión. O sea, se desconectó por completo de todo y está ahí en su trabajo. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Por eso debes orar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo gime por ti. Clama por ti. El Espíritu Santo te ayuda. El Espíritu Santo sabe cuál es tu debilidad, tu fragilidad, tu condición humana. Y Él trabaja de tal manera que en Cristo eres más que vencedor. No sabemos cómo pedir. O sea, hay una ignorancia en la oración. Pero aún en medio de esa debilidad, Dios nos ayuda. Podemos estar en las crisis más profundas, en las confusiones más grandes, en los dolores más agudos. A veces nuestra mente se bloquea.
No sabemos si pedir que se acabe la prueba o que nos dé paciencia o simplemente no encontramos palabras. Pero el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Indecible significa rescatar a alguien que está en apuros, actuar o rogar en favor de otro. ¿Tú prefieres seguir orando así o pedir que el Espíritu Santo entre en tu ayuda? Porque el apóstol mete en el Espíritu. O sea, ya no es tus fuerzas, ya no es tu debilidad. Estás equipado, ponte a ver la escena. Estás equipado con toda la armadura de Dios. Y tu oración debe ser a toda hora, en todo momento, con oración y súplica. Pero él dice en el Espíritu. O sea, no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en Dios. Así que el Espíritu Santo es un abogado o un intermediario que toma nuestra confusión y la lleva al Padre. Y lo hace con gemidos indecibles. Los gemidos implican un lenguaje de dolor profundo, angustia, compasión extrema. Significa que no se puede expresar con palabras articuladas. Yo prefiero la ayuda de Él y no apoyarme en mi propia fuerza. Por eso, mi amado, yo te invito a que reflexiones y no me mires a mí como la solución a tu problema. Mira a Cristo como la solución a tu problema. Pero es que tú quieres una solución ya, rápida, pronta. Detente. Tú necesitas primero que Cristo sea el centro de tu vida. Hay gente que quiere, y todos hemos pasado, a cortar los procesos, a quietar los procesos, a callar los procesos y pasarlo rápido. Y no, nos podemos equivocar, porque un proceso es algo que nos ayuda a entender y comprender. Así que el Espíritu intercede por los santos. Así que Romanos 8:26 es un bálsamo para tu frustración espiritual. Es quitarte el peso de encima para tener una correcta oración. Te dice que está bien no saber qué hacer o qué decir en los momentos difíciles. Te asegura que la oración no depende de tu elocuencia. Te recuerda que cuando faltan las fuerzas y las palabras, nunca estás rezando o sufriendo solo. Y que se une tu dolor al dolor de Dios. Tremendo, ¿sí o no? Fuerte lo que Dios te quiere decir. Y quiero dejar aquí y más bien decirte, reflexiona. ¿Qué clase de vida tienes y llevas en Cristo? No podemos vivir de victorias pasadas, de triunfos pasados, de anécdotas pasadas. Tenemos que vivir del ahora, del ya. Tenemos que vivir de lo que Dios quiere que vivamos. Yo te invito a que tú reflexiones y le digas, Señor, verdaderamente a veces me olvido que soy en ti. A veces se me olvida que me has hecho tú en mí. Por eso, Señor, si estoy contigo soy más que victorioso por medio de aquel que me llamó y me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Padre, yo te pido que esta palabra llegue a cada corazón. Yo te pido que tú tomes a cada corazón y en esta hora cada persona pueda sentir el abrazo de tu presencia. Que cada persona pueda sentir en esta hora una identidad contigo. A veces nos sentimos tan pecadores que nos creemos tan indignos de acercarnos a ti. Y a veces la gente dice que es que tú no soportas, que tú no toleras. Entonces, ¿cómo podemos venir a ti? Si no es con nuestro pecado para que tú lo tomes y lo quites
y podamos empezar a entender por tu palabra que debemos renovar nuestra mente para no seguir pecando. Porque si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, porque todos somos pecadores y hemos pecado. Pero tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender que no estamos solos, Señor, sino que tú eres nuestro ayudador. Padre, toma a cada persona en esta hora. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu amor, llénalos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Quiero agradecerte y decirte, tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Solamente que tú no has abierto tu boca. La Biblia dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Abre tu boca, que yo la llenaré. Gracias por tu tiempo y queremos decirte que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.